Bienvenidos a un nuevo relato que explora los rincones más oscuros de la historia colombiana. Hoy nos adentramos en uno de los episodios más trágicos y enigmáticos que ha marcado a la ciudad de Bogotá. Hablaremos del Palacio de Justicia, un lugar impregnado por la memoria de un evento fatídico que dejó una cicatriz imborrable en la nación. El 6 de noviembre de 1985, el Palacio de Justicia fue escenario de uno de los ataques más devastadores en la historia reciente de Colombia. Guerrilleros del M-19 tomaron el edificio, y el ejército respondió con una brutalidad sin precedentes. Durante casi 28 horas, Bogotá fue testigo de un asedio que dejó decenas de muertos, incluyendo magistrados, empleados y guerrilleros. Pero lo que pocos saben es que, desde ese día, el Palacio de Justicia no ha estado solo. Muchos afirman que los espíritus de aquellos que perdieron la vida en ese fatídico evento aún vagan por los pasillos del edificio, incapaces de encontrar descanso. Este es el relato de esas almas en pena, y de cómo su sufrimiento persiste más allá de la muerte, dejando huellas imborrables en quienes se atreven a cruzar las puertas del palacio después de la caída del sol. Las primeras apariciones fueron reportadas poco después de la reconstrucción del palacio. Los trabajadores encargados de la restauración empezaron a notar fenómenos inexplicables. Herramientas que desaparecían, voces que susurraban sus nombres, y sombras que se movían en las paredes. Lo más aterrador era la presencia de una mujer, con el rostro desfigurado por el horror, que parecía buscar algo o alguien. Uno de los trabajadores, José, un hombre experimentado en la construcción, fue el primero en abandonar el proyecto. Nunca antes había creído en fantasmas, pero algo en ese lugar lo perturbaba profundamente. José relató que, mientras trabajaba en una de las salas principales, sintió una mano fría tocar su hombro. Al girarse, vio a una mujer vestida de blanco, con lágrimas de sangre corriendo por su rostro. «Ayúdame», le susurró, antes de desvanecerse en el aire. José no fue el único. Otros trabajadores comenzaron a reportar visiones similares, figuras espectrales que aparecían brevemente, solo para desaparecer en un parpadeo. A medida que se acercaba la noche, el aire en el palacio se volvía más pesado, más opresivo. Algunos dijeron que podían escuchar gritos de dolor y desesperación que parecían provenir de las paredes mismas. Después de la restauración, el Palacio de Justicia retomó sus funciones, pero los fenómenos paranormales no cesaron. De hecho, se intensificaron. Los vigilantes nocturnos fueron los primeros en notar que algo no estaba bien. Javier, un guardia con años de servicio, tenía una rutina establecida, recorría los pasillos cada hora, asegurándose de que todo estuviera en orden. Pero una noche, todo cambió. Eran cerca de las 3 de la mañana cuando Javier vio algo que nunca olvidaría. Mientras revisaba el tercer piso, escuchó pasos detrás de él. Al voltear, vio a un hombre vestido con un traje negro, pero algo en su semblante no era natural. Tenía los ojos vacíos, como si su alma hubiera sido arrancada de su cuerpo. Sin decir una palabra, el hombre comenzó a caminar hacia él. Javier, paralizado por el miedo, intentó moverse, pero sus piernas no respondían. El hombre se acercó más y más, hasta que, en un parpadeo, desapareció. Javier se quedó allí, temblando, sin poder explicar lo que acababa de ocurrir. Decidió no contarle a nadie, temiendo que lo tomaran por loco. Sin embargo, esa misma noche, otros guardias reportaron haber visto al mismo hombre, deambulando por los pasillos vacíos. Los vigilantes empezaron a notar patrones, las apariciones se volvían más frecuentes alrededor de la fecha del aniversario del asedio.
Algunos de ellos renunciaron, incapaces de soportar la constante sensación de estar siendo observados por ojos que no pertenecían a este mundo. Una de las leyendas más aterradoras que circula entre los empleados del Palacio de Justicia es la de la Mujer de las Escaleras. Según los relatos, esta figura espectral aparece en la gran escalera central del edificio, justo después de la medianoche. Siempre es la misma, una mujer joven, con el cabello largo y oscuro, vestida con ropa de oficina manchada de sangre. Sara, una abogada que trabajaba en el palacio, fue la primera en contar la historia públicamente. Una noche, se quedó trabajando hasta tarde. Mientras bajaba por la escalera principal, vio a una mujer parada en el último peldaño. Parecía perdida, desorientada. Sara le preguntó si necesitaba ayuda, pero la mujer no respondió. En cambio, levantó la cabeza lentamente, y cuando sus ojos se encontraron, Sara sintió un frío intenso recorrerle el cuerpo. La abogada quedó paralizada al ver el rostro de la mujer. Estaba cubierto de heridas, como si hubiera sido arrastrada por el suelo. De repente, la mujer comenzó a subir la escalera hacia ella, pero sus pasos no hacían ruido, y parecía flotar ligeramente por encima de los peldaños. Desesperada, Sara corrió de regreso a su oficina y cerró la puerta con llave. Desde dentro, podía escuchar a la mujer arañando la puerta, susurrando su nombre. A la mañana siguiente, cuando los primeros empleados llegaron al palacio, encontraron a Sara acurrucada en un rincón de su oficina, temblando y con los ojos desorbitados. Nunca más volvió a trabajar en ese lugar, pero su historia se propagó como la pólvora, y la leyenda de la mujer de las escaleras se convirtió en una advertencia para aquellos que se atrevían a quedarse hasta tarde. El archivo del Palacio de Justicia es otro de los lugares donde se han reportado fenómenos inquietantes. Ubicado en uno de los sótanos del edificio, este lugar alberga miles de documentos y expedientes, muchos de ellos relacionados con el asedio de 1985. Los empleados encargados del archivo han sido testigos de situaciones que desafían cualquier explicación lógica. Camila, una joven archivista, recuerda una noche en particular que cambió su vida para siempre. Estaba organizando algunos documentos cuando, de repente, las luces comenzaron a parpadear. Al principio, pensó que se trataba de una simple falla eléctrica, pero pronto se dio cuenta de que había algo más. Un grito desgarrador resonó en todo el sótano, seguido por un sonido de golpes secos, como si alguien estuviera intentando abrir una puerta que no existía. Camila, aterrada, intentó salir corriendo, pero la puerta del archivo no se abrió. Golpeó con todas sus fuerzas, pero era inútil. El grito se hizo más fuerte, y ahora podía escuchar voces sollozantes, pidiendo ayuda. Desesperada, Camila se acurrucó en una esquina, cubriéndose los oídos. Sentía que la presión en el aire aumentaba, como si algo estuviera a punto de estallar. Justo cuando pensaba que no podía soportarlo más, las luces se apagaron por completo. El silencio fue absoluto, pero en la oscuridad, Camila sintió que algo o alguien estaba a su lado, respirando en su oído. Cuando la puerta finalmente se abrió, Camila salió corriendo, dejando atrás todos los documentos. Nunca volvió al archivo y solicitó un traslado inmediato. Desde entonces, el archivo se ha convertido en un lugar donde pocos se atreven a entrar después del anochecer. Los tribunales del Palacio de Justicia, donde se dictan sentencias y se imparte justicia, también han sido testigos de fenómenos inexplicables. Durante los juicios nocturnos, los jueces y abogados han reportado sentir una presencia oscura en la sala, como si alguien más estuviera allí, observándolos con odio.
Uno de los incidentes más perturbadores ocurrió durante un juicio por un caso de homicidio. El juez encargado del caso, conocido por su escepticismo hacia lo paranormal, comenzó a experimentar cosas que desafiaban su comprensión. Mientras escuchaba los testimonios, sentía que algo le rozaba el cuello, como si unas manos invisibles intentaran asfixiarlo. Pero lo más aterrador fue lo que ocurrió una noche, cuando decidió quedarse hasta tarde revisando algunos documentos. Estaba solo en la sala del tribunal, concentrado en su trabajo, cuando la temperatura comenzó a bajar drásticamente. Levantó la vista y vio que las ventanas se empañaban, a pesar de que no había ninguna fuente de humedad cerca. Entonces, las luces comenzaron a parpadear y una figura apareció en la esquina de la sala. Era un hombre, con la cara quemada y la ropa desgarrada. El juez intentó hablarle, pero no recibió respuesta. En cambio, la figura comenzó a avanzar lentamente hacia él, dejando un rastro de cenizas a su paso. Aterrorizado, el juez salió corriendo de la sala y nunca volvió a trabajar de noche. Desde entonces, los empleados del palacio evitan a toda costa entrar al tribunal después de las horas de trabajo. Pues la leyenda del tribunal maldito se ha convertido en una advertencia sombría. Entre los muchos misterios que rodean al Palacio de Justicia, uno de los más intrigantes es el de la habitación sellada. Según cuentan, esta habitación, ubicada en el ala oeste del edificio, fue cerrada poco después del asedio de 1985, y nadie ha vuelto a entrar desde entonces. La leyenda dice que, durante el asedio, un grupo de personas intentó refugiarse en esa habitación, pero nunca salieron con vida. Los pocos que han tenido acceso a los registros afirman que sus cuerpos fueron encontrados en posiciones extrañas, como si hubieran estado tratando de escapar de algo que no podían ver. Los rumores sobre lo que ocurrió en esa habitación han alimentado innumerables teorías, desde experimentos ocultos hasta rituales siniestros. Sin embargo, lo que más aterra a quienes trabajan en el palacio son los sonidos que provienen de esa habitación en medio de la noche. Se escuchan golpes, susurros, y en ocasiones, gritos ahogados que parecen suplicar por ayuda. En una ocasión, un grupo de investigadores paranormales obtuvo permiso para instalar cámaras y micrófonos en las inmediaciones de la habitación sellada. Lo que capturaron fue escalofriante, voces que repetían nombres, golpes que se intensificaban en intervalos regulares, y una figura oscura que se asomaba brevemente por el umbral de la puerta. A pesar de las pruebas, las autoridades decidieron mantener la habitación cerrada, y cualquier intento de abrirla ha sido fuertemente desalentado. La habitación sellada permanece como uno de los secretos mejor guardados del palacio, un lugar donde el tiempo parece haberse detenido y donde el horror del pasado aún resuena en el presente. Entre las muchas apariciones documentadas en el Palacio de Justicia, una de las más conocidas es la del espíritu del magistrado. Se dice que este espectro pertenece a uno de los magistrados que perecieron durante el asedio de 1985. Su alma, consumida por la injusticia y el dolor, aún recorre los pasillos en busca de respuestas. Los empleados que han tenido la desgracia de encontrarse con este espíritu describen la experiencia como aterradora. El magistrado aparece vestido con su toga, pero su rostro está desfigurado por el fuego y la desesperación. A menudo se le ve caminando lentamente, como si estuviera buscando algo que nunca encuentra. Algunos dicen que sus labios se mueven, murmurando nombres y sentencias que solo él puede entender. Una noche, Clara, una joven secretaria, tuvo un encuentro cercano con el espíritu del magistrado.
Estaba organizando algunos expedientes en el segundo piso cuando sintió una presencia a su lado. Al voltear, vio al magistrado parado frente a una ventana, mirando hacia la plaza. Sin poder apartar la vista, Clara se quedó congelada mientras el espíritu comenzaba a hablar, aunque sus palabras eran ininteligibles. De repente, el magistrado se giró hacia ella, sus ojos vacíos fijos en los de Clara. La joven sintió que su corazón se detenía, incapaz de moverse o siquiera respirar. En ese instante, el magistrado extendió una mano hacia ella, como si quisiera que lo siguiera. Pero antes de que pudiera reaccionar, el espíritu desapareció, dejando un rastro de cenizas en el suelo. Clara abandonó su puesto al día siguiente, aterrada por lo que había presenciado. Aunque su historia fue recibida con escepticismo por algunos, aquellos que conocen el Palacio de Justicia saben que el espíritu del magistrado es real, y que su búsqueda de justicia no terminó con su muerte. Cada año, en la noche del 6 de noviembre, el Palacio de Justicia se convierte en el escenario de fenómenos paranormales aún más intensos. Esta es la fecha en la que el asedio tuvo lugar, y muchos creen que las almas de las víctimas reviven su tragedia una y otra vez. Durante esta noche, el edificio parece cobrar vida propia. Las luces parpadean sin razón aparente, las puertas se abren y cierran solas, y se escuchan pasos en los pasillos vacíos. Los empleados saben que es mejor no estar allí después del anochecer, pero siempre hay quienes, por una razón u otra, deben quedarse. Una de esas noches, Fernando, un joven abogado, decidió quedarse para terminar un caso importante. Aunque conocía las historias, no les daba mucho crédito. Sin embargo, esa noche, algo diferente ocurrió. Mientras revisaba unos documentos, el aire en su oficina se volvió gélido, y una sensación de opresión lo invadió. De repente, las luces se apagaron, dejándolo en una oscuridad total. Fernando intentó encender su linterna, pero esta no funcionaba. Fue entonces cuando escuchó los primeros gritos. Provenían de todas partes, como si el edificio entero estuviera siendo asediado de nuevo. Los gritos eran de dolor, desesperación, y miedo, como si las almas atrapadas en el palacio estuvieran reviviendo su muerte. Aterrorizado, Fernando corrió hacia la salida, pero cada vez que se acercaba a una puerta, ésta se cerraba violentamente frente a él. Podía sentir presencias a su alrededor, sombras que los seguían y susurraban su nombre. Justo cuando pensaba que no podría soportarlo más, las luces se encendieron nuevamente, y todo volvió a la normalidad. Fernando salió corriendo del edificio y nunca volvió a trabajar de noche. La noche del aniversario se convirtió en una fecha que todos en el palacio temen, un recordatorio de que algunas tragedias no pueden ser olvidadas, ni siquiera por los muertos. El Palacio de Justicia, a pesar de su imponente arquitectura y su importancia histórica, se ha convertido en un símbolo de dolor y sufrimiento. Las almas de las víctimas del asedio de 1985 parecen estar atrapadas en un ciclo eterno de angustia, incapaces de encontrar paz. Aunque muchos intentan racionalizar los fenómenos paranormales que ocurren en el palacio, los testimonios de aquellos que han experimentado estos encuentros son difíciles de ignorar. Los vigilantes, empleados, abogados y jueces que han sido testigos de las apariciones y los extraños eventos saben que hay algo más allá de la explicación lógica. El Palacio de Justicia es un recordatorio de los horrores que ocurrieron dentro de sus muros, y de las vidas que fueron brutalmente arrebatadas. Es un lugar donde el pasado aún vive, y donde las almas en pena buscan desesperadamente una forma de comunicarse, de hacer que su sufrimiento sea conocido. Pero, ¿qué quieren realmente estos espíritus?
Algunos creen que buscan justicia, otros piensan que simplemente quieren ser recordados. Lo que está claro es que el Palacio de Justicia nunca será un lugar de paz, sino un sitio donde las sombras del pasado continúan acechando, recordándonos que algunas heridas nunca sanan. Y así, con este relato, cerramos una página más en la historia del Palacio de Justicia. Pero las preguntas quedan, ¿te atreverías a entrar en sus pasillos oscuros? ¿Podrías soportar las miradas vacías de aquellos que ya no pertenecen a este mundo? El Palacio de Justicia sigue en pie, pero su legado de horror y sufrimiento perdura en cada rincón, en cada sombra, en cada susurro que el viento lleva. Porque algunas tragedias nunca terminan, y algunos fantasmas nunca se van. Si te ha atrapado este relato y quieres escuchar más historias aterradoras, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas nuestros próximos vídeos. Y si conoces otras leyendas o tienes experiencias paranormales que quieras compartir, déjalas en los comentarios, nos encantaría leerte. Nos vemos en el próximo vídeo, donde el terror y el misterio continuarán. Hasta la próxima.